Seguimos con nuestra serie de las predicaciones que se llama La vida en espíritu. Recordando rápido, solo hay dos formas de vida posibles, como dice la palabra, que es la vida en el espíritu y la vida según la carne. Digo pues, andad en el espíritu, nuestro pasaje principal, Gálatas 5, 16, 19. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si son guiados por el espíritu, la ley no está contra ustedes. Y luego desde versículo 19 empieza la lista de las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, ya lo vimos, que es pecado en la esfera sexual, inmundicia, que es impureza mental y sexual, que es lascivia o lujuria, que es un amor pervertido, que una persona ya no esconde su pecado. Luego va idolatría, que es adorar cualquier cosa o enfocarse en cualquier cosa, cualquier persona más que en Dios. Y empezamos a estudiar hechicerías, que la palabra que se traduce como farmaquea, de donde proviene la palabra farmacia, y esta práctica es la extorsión de la mente y parálisis de la voluntad de Dios, de hombre, lo que abre las puertas para posesiones y opresiones demoníacas. Y empezamos a estudiar en detalle esta palabra hechicería, y hemos visto que en el libro de Deuteronomio 18, 10 al 13 nos dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Y hemos estudiado ya primera práctica oculta, que dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego. Y esta práctica pagana, en original, recuerdan que decimos que se ofrecía tu hijo primogénito, se ofrecía al sacrificio a Dios Moloch, Dios de bienes de este mundo, Dios de las riquezas. Y esta práctica pagana es una costumbre de sacrificar a sus hijos o sus hijas en el supuesto fuego sagrado por una causa supuestamente mayor, principalmente por una prosperidad económica o la posición social. Por eso muchas veces nuestros hijos quedan abandonados, descuidados, porque nosotros buscamos la prosperidad económica o posición social. Los que no vieron esta prédica, no estaban el domingo pasado, les aconsejo que la busquen en nuestra página, en YouTube, en nuestro canal YouTube, Ministerio Internacional Casa de Santidad. Mis hermanos, los niños son un regalo precioso de Dios. Y todos los niños dicen: Indeed. Vamos, niños, todos decimos: yo soy un regalo precioso de Dios. Amén. Como adultos, mis hermanos, tenemos el privilegio y la responsabilidad de cuidarlos, de protegerlos, de instruirlos. Somos responsables por la protección y seguridad
de nuestros hijos y tenemos que instruirlos para conocimiento de Dios, para que puedan vivir la vida como Dios la destinó y conocer, crear el ambiente para que conozcan a Dios. Lamentablemente, el amor y la seguridad para muchos niños se convierten solo en regalos caros o ni caros, pero en darles, pero no verlos. Y muchos niños crecen, reciben regalos, pero no reciben abrazos, besos, no reciben atención, porque casi no ven a sus hijos, porque alguien más los está cuidando, educando, vistiendo, bañando y etc. Por eso muchos niños sufren explotación sexual, trabajan en condiciones peligrosas y luchan por sobrevivir. Entonces, mis hermanos, las prioridades del reino de Dios deben determinar nuestras prioridades familiares. Lo voy a repetir, escríbenlo. Las prioridades del reino de Dios deben determinar nuestras prioridades familiares. Otra vez lo voy a decir porque es de mucha importancia. Las prioridades del reino de Dios deben determinar nuestras prioridades familiares. El sacrificio de niños es abominación en los ojos de Dios. No podemos sacrificar a nuestros hijos, a nuestras ambiciones, a nuestros deseos de vestirnos de marca, a nuestros deseos de tener alguna posición reconocida en este mundo, porque vamos a ser culpables ante Dios. Eso es lo que hacen gentiles, por buscar qué comer, qué vestir, qué beber, donde vivir, sacrifican a sus hijos, a Dios, modo Dios de los bienes de este mundo. La segunda práctica oculta, donde dice la palabra, no sea hallado en ti quien practique adivinación. La palabra adivinación aquí parece ser una palabra amplia que describe una variedad de actividades ocultas. Básicamente incluye cualquier cosa que entre en contacto con el mundo de los espíritus demoníacos o oscuros. Eso se llama abominación para Jehová tu Dios. En diferentes países se practican diferentes tipos de adivinaciones. En diferentes países se usan diferentes dispositivos, artículos, artefactos, formas para practicar adivinación. Un ejemplo vamos a ver en el libro de Ezequiel 21:21. Ezequiel 21:21, donde dice del rey de Babilonia así: porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos para usar de adivinación. Y mira cómo, fíjense, fue a una encrucijada, un lugar definido, destinado para usar de adivinación. Y mira qué hizo: ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos y miró el hígado. Eso es un tipo de adivinación, un lugar donde se practica hechicería y tres cosas: saetas, ídolos, hígado. En el día de hoy hay un renacimiento muy fuerte de la brujería, de hechicería, de adivinación que viene a través del juego de Wicca. Y muchas personas que afirman que la brujería blanca
A la diferencia de la brujería negra, no tiene nada malo porque es hacer el bien a través del mundo espiritual, a través de invocar el apoyo, ellos dicen, de los ángeles de Dios. Pero obviamente, de la misma manera, la brujería blanca y como la brujería negra, nunca te van a llegar los ángeles de Dios, solo los ángeles caídos, los demonios, los que te van a hacer ciego y van a despedazar tu vida. No hay necesidad de contarles que aquí en México tenemos muy común la práctica de la adoración de la Santa Muerte, que no tiene nada santo en ella, y que todos los que la practican, los que se dedican, tienen que pagar un precio muy alto. Tienen que pagar con la vida de un ser querido, tienen que pagar con los bienes, con muchas cosas, por un momento de recibir supuesto beneficio temporal. Muy rápido se acaba lo bueno y viene lo malo. Si ustedes no vieron la película de Paco del Toro, que se llama La Santa Muerte, búsquenla y véanlo. Es muy buena película para ver hasta en la familia, porque expone todos los peligros y trampas de la adoración de la Santa Muerte. Mis hermanos, nosotros no podemos invocar a ningún otro espíritu si no es el espíritu de santidad de Dios viviente. Si nosotros no somos de Jehová, no tenemos acceso a recibir ayuda. Dios por misericordia contesta a muchos que no son creyentes, claro que sí, les responde, pero solamente los que conocen Jehová tienen ese discernimiento de abstenerse de todo tipo de cualquier cosa que huele mal, que huele a brujería, que huele a hechicería. Primero de Samuel 15:23 está diciendo: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Increíble afirmación. En la lista de los pecados que son abominación para Dios está tanto hechicería como rebeldía. Es muy importante que tú aprendas a escuchar tu corazón, mis hermanos. Porque, ¿en qué sentido? No obedecerlo, diagnosticarlo. Porque si tú, ¿saben cuál es la mejor forma de saber si la persona es madura para encargarle algún tipo de tarea seria espiritual? ¿Saben? Es para ver cómo reacciona a la crítica. Cuando tú acercas con una persona y le haces una observación o le dices no hagas eso, su reacción, no momentánea, porque momentáneamente en ese momento podemos todos enojarnos, frustrarnos, pero cómo la persona actúa después de eso. Si se dispone, si dice sí lo voy a corregir, sí lo voy a ver, sí lo voy a orar, o de plano se enoja y ahí ya no me hallo aquí, como muchos hacemos, que ya no se hallaron aquí. ¿Por qué? Porque no les gustó la corrección de la palabra de Dios. Porque yo ni siquiera tengo que decirlo directo, así por decir, hacer pedreadas. Si yo predico la palabra solita hace su acción. Y muchos, como me dijo un señor hace muchos años, no sé si les conté, creo que sí, pero lo voy a recordar, cuando yo apenas llegué aquí en México y estaba dando clases en una congregación cristiana,
que ya luego se hizo de prosperidad y de encuentros. Pero ayer en las noches yo tenía una vez a la semana un grupo de alumnos y les daba fundamentos espirituales, una clase, una materia muy básica para caminar con el Señor. Y después de, no sé, Luis, ¿no recuerdas cuántas clases pasarían? 4 o 5 semanas. No recuerdo muy bien. Se acerca conmigo un señor que atendía iba a esa congregación y iba a las clases y me dice: Valentina, ya no voy a venir a tus clases. Y yo dije: ¿qué pasó? ¿Por qué? Pero yo todavía hablaba en inglés, no hablaba, ni siquiera hablaba español. Yo daba clases en inglés y el pastor me traducía en español. Y yo le digo en inglés: ¿qué pasó? ¿De veras es lo que dijo? Y el pastor me dice: sí, es lo que dijo. Yo le dije: ¿qué pasó? Y me dice: escuchan lo que dice. Dice: es que me di cuenta que empecé a cambiarme y no me gustó. No quiero estar cambiando. Aquí está el pastor, él me lo traducía. Así, literal, lo dijo. No quiero cambiarme. Así estoy bien. Y ya no regresó a las clases. Entonces es una reacción de una persona religiosa de una u otra forma, que quiere supuestamente jugar con las cosas de Dios, pero no quiere ser transformada, que no quieren hacerse de nuevo para vivir para el reino de Dios. Y no les estoy contando historia de otra persona. A mí esto es lo que pasó por ahí en el año 2005. Y es el patrón que yo he visto muchísimo, mis hermanos. Yo tampoco quiero cambiarme porque me duele. Y créanme, los cambios después de casi 30 años, servir a Dios son mucho más fuertes, porque la espada te penetra mucho más profundo, porque lo superficial es fácil. Bueno, pues yo me conocí a Dios, dejé de fumar, dejé de tomar, dejé de adulterar, dejé de hacer cosas de pachanga, de disco, de todo eso, pues es muy fácil. Y yo ya pensé: mira que ya, qué bien que soy buena creyente. Pero cuando la espada empieza a penetrar a todos tus patrones de conducta, de forma de pensar, de forma de reaccionar, de forma de creer, porque todo lo que tus padres impusieron en ti antes de que cumpliste 7 años, ahí está. Y con más años, más sale. Porque si somos más jóvenes sabemos disimularlo todavía. Pero ya haciéndose más grandes, ya como que aquí estoy, y eso es lo que quiérenme así porque así soy. Pero no, la palabra de Dios más va a penetrar, y cosas de carácter, y adquiridas lecciones, todo eso. Créanme, para mí la vida de un creyente ahora es mucho más difícil que primeros 5 años. Mucho más difícil, porque ya son cosas de mucha profundidad. Y si no permitimos que Dios corta estas raíces, saca esas piedras y no limpianos por dentro, vamos a morirnos como saco de piedras. Así de plano, mis hermanos. Entonces, como pecado de adivinación es la rebelión. Y como les dije, la mejor forma de conocer a una persona es hacerle una observación o ponerla en un límite. Y muchas veces para que cuando alguien está entrando en el ministerio de la palabra de Dios, empezamos nosotros como pastores, la palabra nos obliga a poner a prueba. ¿Saben qué dice la palabra? Antes pónganlos en prueba. Y empezamos a poner en prueba cómo es, ciertas limitaciones, ciertas tareas, y ya cuando persona se dispone, gloria a Dios. Pero si la persona no se dispone, no puede servir.
El que no sirve, para servir no sirve. Es algo muy importante. Entonces, rebeldía y adivinación están en la misma fila, tanto como idolatría y obstinación. ¿Saben qué es obstinación? No querer cambiarte, no querer crecer, no querer limpiar tu corazón, no disponer tu vida para que te discipule. Porque el discípulo no es nada más el que viene y se sienta, el que se dispone. Y saben, por ejemplo, cuando un maestro enseña, a ver, Sheila, tú como maestra, cuando enseñas y miras a tus alumnos en la clase, ¿tú das cuenta quién te está escuchando y quién no? Claro que sí. Cuando yo estoy predicando, yo veo el que está mirando por dentro, aunque ojos abiertos. Lo veo, mis hermanos. Y a veces me da pena mirar directo porque luego me van a salir con las piedras. Lo veo quién escucha, veo quién me da avión, veo quién está dormido. Igual en el discipulado los miércoles o el Shabbat se ve quién se está discipulando y quién está nada más allí para cumplir. Entonces, se ve. Y cuando una persona no tiene el corazón del discípulo, es una persona que no se está transformando, ¿sí o no? Tenemos que pensar en estas cosas, mis hermanos, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. Estábamos hablando de que las brujas, hechiceras, blancas, negras, el pastor nos contaba, creo que el miércoles nos contó en el discipulado que en el último última ceremonia de Grammys, cuando daban Grammys, que hicieron el tema de infierno y que todos el requisito era vestirse de infierno. Entonces vinieron vestidos de brujos, de hechiceros, de diablos. Bien saben quiénes van al infierno. Sí, de veras. El mundo sabe quién va al infierno. No se vistieron de algo bueno, se vistieron de los que van al infierno, hechiceros, brujos, todo tipo de cosas que pues Dios dice que no heredan el reino de Dios. Entonces, mis hermanos, muchos dicen es que como yo hago solo hechicería blanca o brujería blanca, como no daña a nadie, haz lo que quieres. Es ese pensamiento de nueva era. Nueva era es una religión que está reuniendo todo tipo de práctica espiritual que dice, haz lo que quieres, crea lo que quieres, haz bien a la naturaleza, no haz mal a nadie y pues medita. Entonces allí es algo muy peligroso y muchos creyentes hoy están metidos en yoga y la llaman yoga cristiana. Yoga cristiana, así la llaman. Búscanlo en YouTube, como decía nuestra hermana Tori. Búscanlo en YouTube. Entonces, suceden las cosas que luego tú dices, ¿y por qué me va mal? ¿Por qué me sucede esto? Porque te metes en el territorio del enemigo y estás dando lugar al diablo. Practicar o aprobar cualquier tipo de brujería blanca, negra, amarilla, roja,
cualquiera es servir a Satanás, mis hermanos. Él es el autor de todo engaño y de toda rebelión, de toda hechicería, de todo lo que aborrece Dios. Tan pronto como el Mesías comenzó su ministerio en la tierra, mis hermanos, él tuvo un enfrentamiento muy drástico con Satanás. Mientras Jesús ayunaba y oraba durante 40 días en el desierto, el diablo vino a tentarlo, a confrontarlo. Así como Satanás tentó a Adán y Eva en el jardín de Edén, vino a Yeshua, le invitó a postrarse ante Satanás y adorarlo. Fíjense, viene Satanás, el que quiso subir sobre el trono del Altísimo para que Dios le sirva, y por eso Dios lo echó del cielo al lugar del aire. Viene con lo mismo con Mesías, porque bien sabía quién era, y le dice: póstrate, yo te voy a dar, póstrate y adórame. Pero fíjense, él sabía lo que hacía, porque Satanás es el príncipe de este mundo. Él tuvo derecho legal sobre el mundo, porque Dios le dio gobierno al mundo a Adán, pero Adán lo entregó a Satanás. Entonces, como Dios le dio al hombre, el hombre lo pasó a Satanás, el hombre tuvo que quitarlo de Satanás, porque como Dios, él ya lo venció en el cielo, pero en la tierra lo tuvo que vencer un hombre perfecto, el hombre. Entonces, él viene y sabe que el Mesías viene a recuperar el gobierno del mundo. Pues fíjense qué astucia hace, lo lleva y le muestra todo y dice: te lo voy a entregar, nada más que póstrate ante mí y no vas a tener que morir en la cruz. Fíjense qué astuto. Allí hay mucho plan y mucha artimaña de enemigo, porque está jugando con la esencia de Dios. Yo voy a repetir para que lo capten. Mesías viene a recuperar el gobierno del mundo como hombre. ¿Estamos bien hasta aquí? Y sabe que va a tener que sufrir, morir en la cruz, pasar un sufrimiento muy difícil. Entonces viene el Satanás y le ofrece una solución fácil, rápida, así como nos gusta atajo, como nos gustan atajos, ya saben cómo caemos en atajos. Compra hoy y paga hasta marzo. Como que nunca lo vas a pagar, nos caemos en esos engaños. Y luego compraste en octubre para pagar en marzo y se te olvidó, y compraste en diciembre y ya te vas acumulando. Bueno, Satanás le ofrece un atajo al Mesías. Dice: te voy a dar el gobierno, nada más póstrate. Pero obviamente el Mesías no se dejó ser engañado por la serpiente. ¿Cómo lo venció? No solo con la palabra, escúchenlo bien, porque Satanás lo estaba tentando ¿con qué? Con la palabra. Dijo: escrito está, y le daba cita bíblica. Pero ¿cómo contestaba Mesías? ¿Quién recuerda? No, también escrito está. El secreto aquí está en la palabra también, lo que hablábamos la semana pasada. El texto fuera del contexto es un pretexto de hacer lo que quieres. Entonces, también escrito está, porque
muchos nos quieren manipular con la palabra de Dios. Y si tú no conoces el contexto de también escrito está, te vas a caer en el engaño. Por eso muchos caen en los engaños de los predicadores que dicen es que escrito está. Y te lavan tu cerebro para que hagas lo que ellos quieren. Pero dice, también escrito está. Esto es el secreto. También conocer todas las escrituras. Todo contexto de las escrituras es nuestra seguridad. No un versículo sacado del contexto para acomodarnos a hacer lo que nos gusta o justificarnos para que sigamos hagando. Él dijo, también escrito está. Entonces, Satanás lo dejó y pues con ese no puedo. Y se fue. Lo pueden leer en Mateo 4, 11 al 11, o 1 al 11, no lo vamos a leer. Eso no fue el último encuentro de Mesías con Satanás y sus demonios. Todo su ministerio, él estuvo reprendiendo, liberando. Inmediatamente después de que él llamó a Pedro, Andrés, Santiago y Juan, ellos fueron a la sinagoga en Capernaum, donde el hombre endemoniado comenzó a gritar con fuerza. Jesús lo reprendió con ese espíritu inmundo. El hombre comenzó a convulsionar hasta que el demonio salió de él. Esa escena se repetía. Él expulsó tantos demonios de la gente que la gente común se sorprendió y preguntó, ¿qué es esto? ¿Alguna nueva señal con autoridad? Porque aún a los espíritus inmundos manda y le obedece. Hermanos, Satanás es astuto, pero con único no puedes con una persona llena del Espíritu y conoce también escrito está. La persona llena del Espíritu, la que está colocada bien firmemente en el reino de Dios, con esa persona no puede. Unas observaciones sobre el diablo. La Biblia nos enseña que Satanás es un ser espiritual. Si ustedes recuerdan, hace tiempo vimos historia de Lucifer, ¿recuerdan? Por eso no me voy a enfocar mucho en eso, pero la Biblia nos enseña que Satanás es un ser espiritual y es el principal enemigo de Dios. Él no es un personaje ficticio, pero no es una criatura rojita con la cola de flecha y con cuernos y con tenedores de grandote que lo hacen como de caricaturas. No, esa ridiculez que pintan no es nada de Satanás. Es un ser poderoso, pero no es todopoderoso. Es real, tiene muchos seguidores conscientes e inconscientes. Escúchenlo bien, tiene muchos seguidores conscientes, los que hacen pacto con él para obtener ciertos beneficios de esta tierra. Como él es el príncipe de este mundo, él puede dar, por ejemplo, a través del pacto con la Santa Muerte o pacto directo o muchas cosas, él sí tiene cierto poder. Si ustedes han escuchado de los famosos bandas rock que hicieron pacto con Satanás para convertirse en famosos, hay un documental que se llama Las Campanas del Infierno, que lo buscan en YouTube, chéquenlo, muy buena observación de la realidad. Pero si ustedes dan cuenta, esas bandas se levantan muy rápido, pero muy rápido mueren todos, o de sobredosis, o de sida, o de cualquier otro desorden, si no reaccionan y no salen de eso a tiempo. Esos son hechos muy conocidos.
Entonces Satanás real y tiene muchos seguidores conscientes e inconscientes. ¿Quiénes son los seguidores inconscientes? Los que dices, Cristo, el que no está conmigo, es contra mí. Y además tiene demonios, espíritus inmundos que le sirven en una jerarquía siniestra para luchar contra los planes de Dios y para meterte al infierno. Además, como dije, tiene muchos adeptos humanos, conscientes e inconscientes, pero nosotros como creyentes debemos de conocer cómo opera nuestro enemigo. Nada más, como dice el apóstol Pablo, para que conozcan artimañas del diablo, cómo él opera. Entonces, rápido, el diablo no es omnipotente. Tienen que conocer eso, tenemos que saber bien. Él es fuerte, tiene cierto poder, mucho poder, pero no es omnipotente. Solo Dios es omnipotente. Diablo tiene muchos espías, demonios que están espiando y trabajando para él por todo el mundo, pero él mismo no es omnipresente. No está en todo lugar a la vez. Solo Dios es. Solo Dios es omnipresente, solo Dios es omnipotente. Solo Dios es omnisciente. Satanás no es omnisciente. Él ve lo que él observa y sabe lo que le reportan sus demonios. Satanás no puede leer nuestra mente porque como está solo en un lugar a la vez, no hay forma que puede leer la mente de toda gente y ni tiene capacidad de leer la mente de la persona junto con cual está. Solo Dios, dice la palabra, conoce nuestros pensamientos antes que ni llegan a nosotros. Y las palabras que todavía ni pensábamos a decir, Él ya los conoce. Ya saben, estas palabras, como hablábamos con las hermanas en la oración de jueves, cuando muerdes la lengua, que la ibas a decir, pero te mordiste la lengua a tiempo para no soltarla a Dios, y hasta esa la sabe, dice la palabra de Dios. Entonces solo Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, omnisciente. Satanás, como voy a repetir, no conoce lo que piensas, pero te está observando. Él puede mandarte pensamientos, te puede tentar con pensamientos y te está observando cómo reaccionas, cómo empiezas a respirar, si te pones inquieto, sus demonios lo están observando, pero él no puede leer, porque nosotros son creados por la imagen, según la imagen de Dios, y nadie tiene acceso a nuestros pensamientos. Por eso, por ejemplo, hipnosis es tan peligrosa, porque los de hipnosis saben cómo mandarte pensamientos cuando duerman tu conciencia y tu control. Eso es lo que siempre busca Satanás, dormir tu control, para que tú no te dominas. Te hipnotizan tu voluntad y empiezan a meterte en la cabeza todo lo que quieren. Es muy peligroso, mis hermanos, no tengan mucho cuidado. Satanás no es eterno. Él tiene un principio. Como Dios lo creó, como Lucifer, como ángel, como arcángel, como el más bonito de todos los ángeles, Él tiene principio. Entonces, ni es omnipotente, ni es omnisciente, ni es omnipresente, ni es eterno. Y al final de cuentas, Dios lo va a echar al lago de fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Yeshua dijo que vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:18, refiriéndose al momento en que nuestro enemigo fue arrojado desde las alturas del cielo. Nuestro Mesías
ya estuvo allí, porque Él sí es eterno. Satanás coloca sus demonios en diferentes regiones, pone encargados en las ciudades, pone encargados para que desarrollen. Por eso en diferentes lugares brotan pecados más diferentes, dominan patrones diferentes. Aquí en Cancún un patrón muy fuerte son divorcios. Sí, hasta dicen que llegas a Cancún casado, sales divorciado. Eso es espiritual, mis hermanos, pero nosotros no somos de este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. El Mesías derrotó a Satanás. Cuando Él murió en la cruz, Él desarmó las fuerzas de Satanás y las avergonzó. Dice Colosenses 2:15. 2:15. Satanás ha sido quitado de su poder y todo lo que hoy Él puede hacer es mentir, robar, matar y destruir. Como un ejército terrorista ruso, el que está haciendo lo que hizo su tiempo en Siria, en Chechenia, en Moldova, en muchos países, y ahora está haciendo en Ucrania. Esto es el patrón de Satanás: matar, robar y destruir. Y eso va a pasar, eso va a seguir, mis hermanos, hasta que nosotros terminemos nuestra tarea de pueblo de Dios, predicar su palabra a todo el mundo. Y cuando va a llegar nuestro Señor, ¿dónde te va a encontrar? ¿Te va a encontrar entre los que hacen abominaciones o te va a encontrar entre los que viven para el reino de Dios y para su justicia? Que Dios nos bendiga mucho, mis hermanos. Dios permite, el próximo domingo vamos a estudiar la siguiente práctica oculta, que es agorería. Y seguimos viendo para que seamos protegidos en nuestra toda manera de vivir, en cada aspecto de nuestra vida.